Desde la Quinta Avenida de Comayagüela en Honduras, el Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna, con el propósito de bendecir y edificar su vida. Tu palabra es una luz a mis pies, tu palabra es... Bendecimos a las personas que nos siguen a través de la transmisión, ¿verdad? Para estar con nosotros, recibiendo de parte del Señor lo que Él tenga que darnos en este día de su alimento espiritual. Y siguiendo y continuando con el tema general de una mente nueva para una vida nueva. ¿Y cuántos han ido prosperando con lo que se ha estado disertando en cada domingo? ¿Hemos prosperado en algo? Amén, así, ¿verdad? No le voy a decir así lo espera la patria, porque así lo espera el Señor, ¿verdad? Que vayamos avanzando, porque eso es que Él necesita una iglesia con una mente renovada totalmente para que nuestras acciones sean totalmente nuevas también. Y el tema a compartir el día de hoy es: piensa como Cristo, vive como Cristo. Pero yo voy a introducirlo con una pregunta al tema, por lo que se va a tratar el día de hoy en base al texto que me dieron. Le voy a hacer una pregunta y quiero que sea sincero con usted mismo y con el Señor. ¿Qué acto de humildad, escúcheme bien, lo identificó a usted con Cristo en esta semana? ¿Tuvo algún acto de humildad? Y yo le voy a pedir ayuda al único que puede recordarnos las cosas, al Espíritu Santo, que le recuerde ese acto de humildad que usted tuvo, o que le diga: no hiciste nada. ¿Tuvo algún acto de humildad con alguna persona, con usted mismo? El Señor quizás lo llevó a humillarse, a pedir disculpas, a decir: lo siento, me equivoqué. ¿Lo realizó en esta semana? Qué bueno por aquellos que dijeron: sí, recuerdo que hice algo, ¿verdad? ¿Y por qué lo hago con esta pregunta? ¿Por qué introduzco el tema con esta pregunta? Porque Filipenses 2, 5 al 9 dice lo siguiente, y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta, ¿cómo dice? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay otra versión que dice, el primer verso, el 5, la actitud de ustedes debe ser como la que Cristo Jesús tuvo. La palabra sentir en el verso número 5 refleja una actitud, y esa actitud significa una forma de pensar, la acción que yo tomo con mis pensamientos. Entonces, ¿qué pasó con Cristo Jesús? Él tuvo una actitud antes de encarnarse, nos dice la palabra. Una inclinación natural sobre un propósito que el Padre le estaba pidiendo que Él viniera a realizar aquí a la tierra. Y tener una actitud, como nos está diciendo la palabra, ustedes deben tener la actitud que Cristo tuvo. Es una actitud de humillación la que Él hizo. Y esa mentalidad, esa forma de pensar de Cristo le permitió a Él desarrollarse y tener un estilo de vida diferente aquí en la tierra. No es que nosotros tomamos una actitud, iglesia, de vez en cuando para poder pensar como Cristo y accionar como Él. Lo que el texto nos está diciendo a través de Pablo: haya pues en vosotros este sentir como también lo hubo en Cristo. Eso significa que nosotros tenemos que tener un estilo de vida como el que Cristo tuvo. Pero ¿cómo vamos a tener ese estilo de vida? Todos los días, cuando la mente nuestra tenga la actitud de la que Cristo
tuvo. De otra manera, nosotros vamos a seguir bregando en el camino y vamos a ver más adelante cómo Pablo, quizás yo me imaginaba cuando estábamos cantando Renuévame, cómo Pablo quizás estaba cantando esa canción cuando él declara algunas cosas. Entonces, mientras nosotros como iglesia no cambiemos nuestra mentalidad y que la palabra abunde en nosotros, nuestras acciones no van a cambiar, vamos a seguir siendo los mismos de siempre. Entonces, su humillación es el reflejo por el cual cada uno de nosotros teníamos que trabajar. Es como un espejo la vida de Cristo. Y nosotros tenemos que reflejarnos tal y cual Él se desempeñó sobre la tierra. Todo debe reflejar a Cristo. ¿Y qué es todo? Mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de ser y mi forma de ¿qué? De actuar. Esa es la actitud que hoy la palabra nos está indicando. Esa es la actitud que el Padre necesita que la iglesia desarrolle. Nuestro comportamiento es el reflejo de lo que somos, iglesia. Debemos ser transformados en siervos del Señor. Y a veces no entendemos qué es lo que significa la palabra siervo. Y en el griego, doulos, significa un esclavo que complace a su amo y que se somete totalmente a él. Entonces nosotros teníamos una esclavitud de pecado y eso usted ya lo sabe. Pero vino Cristo, pagó un precio en la cruz y nos hace libres ¿de qué? Del pecado. Pero ahora nosotros somos esclavos de Cristo, ¿por qué? Por amor. Porque la deuda pagada en la cruz, iglesia, fue demasiado grande. Entonces nosotros merecemos pensar, nosotros merecemos sentir, nosotros merecemos ser y actuar como Cristo lo hizo. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo en ese pequeño versículo. Entonces posiblemente nosotros, así como Cristo tuvo que renunciar a su gloria en ese texto que leímos, nosotros también tengamos que renunciar a algunas cosas que Él nos ha solicitado. Porque en algunos casos yo estoy segura que el Señor ha dicho que renunciemos a algunos casos. Mire Pablo lo que dice en Romanos 7 del 18 al 25 en la Nueva Traducción Viviente. Yo sé, dice Pablo, que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero ¿qué dice Pablo? Pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual siempre lo hago, dice. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto, dice Pablo, el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, decía. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra ¿con qué dice? Con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está ¿dónde? En Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy o sigo siendo esclavo del pecado. ¿Cuántos se sintieron identificados con lo que Pablo está relatando ahí? ¿Cuántos salimos cada domingo con una mente renovada diciendo, está bien Señor, yo sé que te he desobedecido, pero tomo la acción nuevamente, perdóname, volvemos a empezar y en la semana volvemos a ¿qué? A actuar de la misma manera y caemos en desobediencia? Debemos de entender, iglesia, que aunque nuestros pecados fueron perdonados, nosotros tenemos una batalla interna con el pecado siempre. Y esa batalla del pecado, dice Pablo, está batallando ¿con qué? Con mi mente. Es por eso que la batalla espiritual más grande no es la que tenemos en contra de Satanás y sus huestes de maldad,
sino contra nosotros mismos. Nosotros somos nuestro peor ¿qué? Enemigo. Peleamos con los deseos, con la concupiscencia que tenemos, con la iniquidad que hay en nosotros. Pablo decía, yo quiero obedecer la ley porque la amo, pero me doy cuenta que no puedo. Y yo sé que más de alguno se identifica con él, como yo me identifico también. Quizás Pablo cantaba cada vez que le decía al Señor eso cuando caía en desobediencia y le decía, renuévame, haz algo en mí porque siempre termino haciendo lo que no quiero hacer. Entonces, necesitamos tener una actitud como la de Cristo, tomar una acción sobre los deseos que tenemos cada uno de la carne, a la comodidad que algunos nos hace sentir plenos y no queremos sacrificar absolutamente nada por el Señor, a la frivolidad engendrada por este mundo y por esta generación, al egoísmo de nuestra naturaleza pecadora. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos quedamos tan complacidos con lo que hacemos que decimos, hermana, la Biblia dice que la carne es débil, y nos justificamos. Pero dice el Señor que no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de amor, dice, y de dominio propio. O sea que cuando nosotros llegamos a hacer como Pablo decía, realmente es que nosotros le estamos cediendo lugar a esa situación o a ese pecado que se repite una y otra vez. Quizás debemos renunciar también a alguna actitud rebelde que tenemos en nuestro corazón, porque para complacer a nuestro Dios, iglesia, nosotros tenemos que renovarnos. Él necesita que nuestra mente cambie, que nuestra actitud cambie. ¿Sabe por qué? De la manera que Cristo dejó su gloria y se humilló, Dios quiere que nosotros también renunciemos y dejemos todas esas cosas que nos traen complicaciones y nos deterioran nuestra relación con Él. ¿Usted puede decir amén? ¿Sabe a qué más el Señor renunció según ese texto? Él abandonó su posición celestial. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres. Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria, iglesia. Él nunca dejó de ser Dios, ¿verdad? O sea, Él se despoja de su posición de reino, de su posición de gloria, de la adoración que le rendían los ángeles de día y de noche, de los privilegios de la deidad y de la compañía de su Padre. Él se despoja de su posición, no de su esencia ni de su naturaleza, porque allá en el Antiguo Testamento decimos que Él se llama Emmanuel. ¿Dios con quién? Con nosotros. O sea, el Dios encarnado caminó entre nosotros. Pero ¿sabe qué? Dice que con la actitud que tenía Él en su pensamiento, Él tuvo que despojarse de su posición divina para venir y hacerse siervo y hacerse semejante a nosotros. O sea, el Creador se hizo hombre, tomó la forma de una criatura. El Creador, a quien había creado la criatura, Él se hace en forma de esa criatura. El Santo se hizo pecado y habitó en medio del pecado. Mire su parte de humillación, todo lo que Él tuvo que hacer por nosotros. Se atrevió a reducirse incluso menor que los ángeles, como dice Hebreos 2:7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Su humillación no inicia en el Calvario, cuando Él fue vituperado y lastimado, sino estando en su posición de gloria exaltada, Él determina encarnarse, y esto es suficiente humillación para Él. Quiero que piense que Él toma forma humana, que el Dios omnipotente, que los cielos no lo pueden contener, un útero femenino lo contuvo por 9 meses.
Pero pienso en otra humillación que tuvo que quizás nunca la vemos. Él estuvo en ese útero, ¿sí? Pero él tuvo que salir por la vagina de esa mujer. ¿Verdad que les causó risa? Pero es cierto. Eso es para que usted vea que Él, siendo el Dios Todopoderoso, pudo humillarse por usted y por mí a tal forma. Ahora bien, si Él tuvo una actitud buena, humillándose y abandonando su posición por nosotros, ¿por qué nosotros a veces no podemos despojarnos de algunas cosas que Él nos pide? ¿Se nos hace difícil despojarnos de la posesión que tenemos? ¿De una posición que tenemos? ¿De privilegios? ¿De aquellas cosas que consideramos importantes y apreciadas? ¿De relaciones que Él nos ha indicado que debemos dejarlas? ¿De pecados que son continuos? ¿De la música que escuchamos? ¿De lo que vemos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿De lo que tocamos? ¿Por qué a Él se le hizo fácil dejar su gloria y humillarse con algunas cosas que yo le comenté ahorita? Pero a usted y a mí se nos hace muy difícil despojarnos de aquellas cosas que, como Pablo decía, han sido un obstáculo para poder conocer a Cristo. Porque todo lo que es contrario y aquello que Él nos pide a lo que renunciemos es porque el Padre nos está diciendo: esa situación no es conveniente para tu vida. Esa situación de pecado te va a llevar ¿a qué? A consecuencias desastrosas. Esa relación que tenés con X persona te va a llevar al dolor. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos necios. Pero es porque nosotros no consideramos el sacrificio de Él como tal. Y Mateo 9:35 dice: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Una de las cosas que yo he encontrado en el estudio del tema del viernes como de este, es que nosotros no aprendemos a ser siervos del Señor. Porque dice que Él se humilló, no estimó el ser igual a Dios como a cosa de a qué aferrarse, y tomando forma de ¿qué dice? De siervo. Tomando esa forma, hecho semejante a los hombres. Entonces quizás a nosotros el término nos suena, pero en acción nosotros no somos siervos del Señor. Yo le dije que un siervo era alguien que estaba sometido y que complacía ¿a quién? A su amo. Es por eso que yo le leo el primero y le leo el segundo de Juan 6:38, porque Cristo dice: yo no he venido a esta tierra a hacer mi voluntad, sino a hacer ¿qué? La voluntad de mi Padre. Entonces nosotros que somos esclavos por amor de Cristo, es la voluntad de quién la que nosotros tenemos que perseguir hacer, es la voluntad de Dios. No es la voluntad propia que yo tengo. Cuando batallamos, tenemos esa lucha sobre someternos a la voluntad del Dios soberano o ejecutar la voluntad que yo creo que es conveniente. Yo le estoy diciendo al Señor: yo considero que la forma en que yo vivo o que actúo o que pienso es mejor que la que tú tienes en tu palabra. Porque estamos haciendo ¿qué? Nuestra voluntad. Pero Cristo fue tan obediente, tuvo el carácter de un siervo, el cual debemos imitar. Y Él dice: yo todas las luces, todos los focos, los encendí para que vieran ¿a quién? A mi Padre. Nunca desarrollé mi propia voluntad, sino que yo vine a cumplir ¿qué? Mi voluntad.
Y esa es la actitud que Él quiere que nosotros tomemos. ¿Sabe qué nos demuestra más Él en estos versículos que Pablo nos dice en Filipenses? Es un servicio desinteresado. Juan 13 del 12 al 17 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, dice. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y a veces esto de lavar los pies, algunas personas o algunas iglesias lo toman como una práctica que se hace. Pero lo que Cristo nos está diciendo aquí y nos está dando a entender, el propósito de Él fue establecer un modelo perfecto de humildad y de amor. Es un símbolo de humildad en el servicio desinteresado que nosotros debemos mostrar, como Él lo hizo en esa ocasión. No es una muestra de debilidad el que nosotros sirvamos con el modelo de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Me encanta cuando Él les dice: vosotros me llamáis maestro y señor y lo hacéis bien, porque yo lo soy, dice. El lavarle los pies, el servir a otros desinteresadamente no me quita la autoridad que yo tengo. Eso les está diciendo. O sea, yo sé que soy el maestro, yo sé que soy el Señor, dice. Pero el humillarme ante ustedes, imagínense al Todopoderoso lavándole los pies callosos a todos sus discípulos, inclinándose el Creador ante ¿quién? Ante la criatura. Ese es el modelo desinteresado, dice Cristo, que yo vine a ¿qué? A fundamentar para que ustedes, mi iglesia, puedan desarrollarlo. El trabajo que Jesucristo hizo en esa acción era responsabilidad de los sirvientes más viles que habían en cada casa en ese tiempo. Ellos tenían que lavarles los pies a cada invitado en la casa. Él conocía quién era y supo siempre quién fue. Conocía su autoridad y conocía su identidad. Y eso no lo hizo menos. Pero a veces a nosotros, iglesia, se nos hace difícil humillarnos ante otra persona. O solo a mí me pasa. Amén, hermano. Amén. ¿Verdad? Entonces dice Mateo 11:29: llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. El ser como Cristo diseña en ese pasaje, dice al final: si ustedes saben estas cosas y las ponen en práctica, ustedes van a ser felices sirviendo a los demás, porque el final de esos textos dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si ustedes las hacen. El servir de la manera y a la manera de Cristo, iglesia, es lo que Él determina en esa humillación. Él no dejó de ser quien era por hacerlo. Así es que usted no va a dejar de ser quien es si tiene su identidad en Cristo, cuando el Señor le pide que le lave los pies a otra persona. Amén. ¿Sabe qué más Él hizo en ese texto? Dice que morir en lugar del pecador. El verso 8 lo dijo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Hebreos 5 del 8 al 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
¿Sabe qué hizo él? El inocente murió por los culpables. El dador de vida vino a morir en la cruz con una muerte horrenda. El que no conoció pecado fue hecho ¿qué? Pecado por usted y por mí. Y dice la palabra que él tuvo que aprender a ser ¿qué? Obediente. Cristo no necesitaba sufrir para conquistar ni corregir cualquier desobediencia. En su deidad como el Hijo de Dios, él entendía por completo qué era la obediencia. Como hombre, él se humilló a sí mismo para aprender, lo aprendió por las mismas razones que él soportó cada tentación que él tuvo. Su obediencia le permitió a él llegar a la cruz. Su disposición al ser quebrantado por el Padre confirma su humanidad y el experimento de todos sus sufrimientos a plenitud. O sea que cuando nosotros pensamos en el sufrimiento de Cristo, cuando Él llega al quebrantamiento en su etapa final hacia la muerte, dice que fue necesario que Él aprendiera y que fuera obediente para poder lograr en el quebrantamiento que Dios iba a ejecutar sobre su vida, sobre su mente, porque cuando Él está en el Getsemaní le dice, podemos negociar, Padre, si nosotros los podemos salvar a ellos de otra forma. Y el Padre le dice, no. Esa es la manera que se designó, con una muerte horrenda en una cruz, sacando toda tu sangre, porque la sangre tiene un propósito, le dijo al Padre. Entonces no vas a poder hacer tu voluntad, sino que tendrás que hacer ¿qué? La mía. Y Isaías 55 del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos, iglesia, no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, dice el Señor, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué yo traigo este texto de Isaías a colación con el quebrantamiento? Porque todos, iglesia, en algún momento hemos sido quebrantados por el Señor. En algún momento el Señor ha hecho, a causa del quebrantamiento, que nosotros obedezcamos su palabra y que lo obedezcamos a Él. Y le tengo buenas noticias. El quebrantamiento no va a dejar de existir en la vida suya y en la mía hasta que entremos en gloria. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa el quebrantamiento en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para poder afinarnos bajo el crisol, bajo esa calurosa situación que estamos pasando, en que a veces le decimos, ya no puedo más. Y dice que Él encuentra las áreas más fuertes que usted tiene y yo tengo para quebrantarnos, porque es ahí donde nosotros nos sentimos fuertes y seguros. Y dice el Señor, es ahí donde tengo que apoyarme para poder quebrantar tu espíritu, como lo hizo en el Señor. Dice que Él usa y escoge cada instrumento para cada uno cuando nos quebranta, que el tiempo también lo determina Él, pero que nosotros decidimos los resultados que Él va a obtener en el quebrantamiento. Porque a veces nos resistimos al dolor, a la prueba, a la situación difícil que está formando ¿qué? Nuestro carácter. Entonces, ¿cómo respondemos al quebrantamiento que Dios utiliza para hacernos semejantes a su Hijo? Eso lo determina usted y lo determino yo. Pero le voy a dar otra noticia. Cada vez que desaprobamos, volvemos a empezar nuevamente. Dijeron aquí. Esto así es. Por eso yo le digo a la gente, hay que colaborarle al Eterno. ¿Sí? Colaborarle es mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué comprendemos nosotros con el quebrantamiento? Comprendemos la naturaleza de Dios, quién es Él. Solo al ser quebrantados podemos ver en verdad la naturaleza de nuestro Dios. ¿Qué más entendemos? Entendemos que sus mandamientos son justos, que Él no utiliza el quebrantamiento para matarnos o para destruirnos, sino que con amor Él nos está ¿qué? Llevando a la perfección, a la estatura de su Hijo Jesucristo. El quebrantamiento también exalta al Dios Todopoderoso, exalta a la cruz, a la gracia divina a un nivel más alto. Podemos vislumbrar la gloria de Dios cuando nosotros decimos en medio del quebrantamiento, Señor,
Cumple tu propósito con esta situación que estás permitiendo. Cúmplelo. No quiero salir de esta situación sin que tú cumplas el propósito. Lo que podemos aprender de Dios, de un Dios que no tiene límites, es la bendición que trae el quebrantamiento y que ésta nos acerca a Él aún más y a sus cuidados, reconociendo y conociendo que tenemos un Dios soberano y que Él hace como Él quiere, con quien Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Ahora le vuelvo a preguntar, ¿cuál fue la actitud de Cristo? Ese es el ejemplo que Él quiere que nosotros llevemos para desarrollar a partir de hoy. Si mi mente está gobernada por Cristo, mi actitud va a ser como la de Cristo siempre. Él no quiere que nos comportemos como siervos de vez en cuando, intermitentes. Él quiere que nuestro estilo de vida sea el estilo de vida que Él dejó relatado en las Escrituras. Y voy a concluir en esta mañana porque los miro muy serios. Dice la conclusión: para vivir y pensar como Cristo, una persona debe dejar que Dios transforme su corazón y su mente. Esto no se logra solo con el esfuerzo humano. Ya miramos que Pablo decía: lo que yo quiero, lo que no quiero hacer, lo termino haciendo, ¿verdad? Entonces, no solo en nuestras fuerzas nosotros vamos a poder desarrollarnos, sino, dice, con la guianza del Espíritu Santo y la instrucción de su palabra. Esa es la única manera, iglesia, que podemos alcanzar la meta. Esa es la única manera de que podemos ir avanzando hacia esa corona que nos espera, hacia ese lugar de reposo que Él está preparando para nosotros. Y Él, en su bondad y en su misericordia, dice: necesitan sentir, necesitan tener la actitud que mi hijo tuvo. De esa manera van a pensar diferente y van a accionar diferente. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Gracias porque sé que hoy hubo una tierra muy fértil, Señor. Y yo sé que la semilla que tú implantaste en sus mentes y en su corazón, y ese refuerzo que trajiste al espíritu de mis hermanos, Señor, verá los frutos que tú quieres ver para que tu nombre sea glorificado, Señor. Porque dice que tú no envías una palabra con despropósito, todo tiene un propósito, y dice: ese propósito se va a cumplir en cada vida y en cada familia. Te bendecimos por eso. Pero también quiero preguntar a alguien, si nos visita por primera vez, si acaso conoces de ese Dios que te he estado hablando. El Espíritu Santo pudo hablarte y traerte convicción de que eres un pecador y que necesitas arrepentirte de tus pecados y de tu maldad. Ora conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Pero tu Espíritu Santo, a través de ella, me ha hecho ver que soy un pecador y que necesito de tu sacrificio para que tú me limpies. Me arrepiento de todos ellos. Hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien dentro de la casa? A través de las pantallas, si pueden contactarnos a los teléfonos que aparecen allí. Necesitamos orar y conocerles y presentarles también en amplitud al Cristo de la gloria. ¿Hay alguien dentro de la casa que no conoce de Cristo? ¿O que sabes que la palabra te dijo que has andado mal? Que necesitas reconciliarte con Él. Hoy es el día. Hay que ser sinceros con el Señor. ¿Hay alguien? Si no es así, iglesia amada, que el Señor le bendiga y que su semana sea buena. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos a los teléfonos 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 31
460-9742. Visítenos en la Quinta Avenida de Comayagüela, entre 12 y 13 calle. ¡Le esperamos!